Buenos días. Buenos días. Me presento, yo soy María López Insausti, soy productora de teatro del Temple y gerente del Teatro de las Esquinas. Además, participo muy activamente en asociaciones como la de mi propia comunidad, en Ares Aragón Escena, y en la Federación Nacional. Y estoy aquí un poco para presentar este debate y me vais a permitir que lo introduzca con la lectura de los 4 puntos que se concretaron en un documento que publicó la UNESCO y que me parecen 4 objetivos muy interesantes. Cuando os diga esto, pasaré a presentar a los verdaderos protagonistas de esta jornada. 1. Apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura. 2. Lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura. 3. Integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible. Y 4. Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un poco la idea del debate de hoy es plantear cómo repensamos nuestro futuro a partir de la situación que hemos vivido y a partir de los tiempos en los que estamos. Para eso nos acompañan 2 personas con 2 perfiles muy interesantes. Una de ellas es Hassan Kassi Kouyaté. Hassan, voy a leer, me vais a permitir que lea los 3 primeros párrafos de su enorme currículum. Hassan es un griot, actor, percusionista y director escénico, nacido en Burkina Faso. Como indica su apellido, es descendiente de la más alta casta de griots del Alto Volta. Ha estudiado teatro en París y Canadá. Ha realizado estudios musicales y de danza tradicional en su país natal. Fue durante 5 años actor y coordinador artístico de la compañía Buffet du Nord, dirigida por Peter Brook. En la actualidad es comisionado de la Organización Internacional para el Desarrollo de las Artes de la Palabra, Mondoral y Les Arts de Récits de Grenoble, razón por la cual dirige artísticamente 12 festivales de oralidad a nivel mundial. Es fundador y director del más antiguo Festival de Cuentos de África, el Festival Yelen de Burkina Faso, y de la Casa de la Palabra del África Francófona. Bienvenido, Hassan. Y nos acompaña también Gustavo Zidane, de Uruguay. Leo también los primeros párrafos porque también tiene un enorme currículum. Gestor y productor de artes escénicas, desde 2011 es el director de la Sala Verdi, institución pública dedicada a las artes escénicas, dependiente de la Intendencia de Montevideo, para la cual programa la Muestra Iberoamericana de Teatro, entre otras actividades artístico-culturales. En enero de 2008 suma a su cargo de dirección en la Sala Verdi el de coordinador del Centro Cultural Terminal Goes, espacio perteneciente al municipio C de Montevideo. Ha sido productor teatral, etcétera, etcétera. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Y cedo la palabra a mis compañeros para que nos expongan su visión como si podemos, si debemos y cómo hay que repensar el futuro de las artes escénicas en este contexto actual. Le mot les protagonistes de ce débat par rapport à la culture dans la pandémie. Fue un ping-pong esto. Bueno, Gustavo, te toca. Bien. A la dificultad de los lentes le agrego el del tapaboca, los micrófonos, soy un hombre enchufado totalmente. Bueno, primero que nada, una gran emoción de volver a encontrarnos con muchos amigos, amigas de tanto tiempo, realmente volver a abrazarnos, volver a darnos un beso, a mirarnos a la cara, a tocarnos, es realmente una emoción muy fuerte. Algo parecido nos pasó hace poquito, unos meses en Manizales, cuando volvimos al festival. Agradecer también a Octavio, a Beatriz, a Mario, que hayan tenido el coraje de animarse, de volver a realizar este tipo de actividades, de encuentros. Yo creo que son actos de resistencia, de la misma manera que decíamos eso hace unos meses en Manizales, volver a plantear estos mercados, las ferias, los festivales,
en este contexto realmente son actos de resistencia. Yo lo vivo de esa manera. La Sala Verdi de Montevideo, la cual dirijo hace apenas 10 años, es una institución pública, pertenece al gobierno de la ciudad, o sea, nosotros somos funcionarios públicos quienes llevamos adelante ese proyecto. Para mí es importante comenzar diciendo eso y ubicarnos en el contexto actual del país, un país en el que de a poco se empieza a ver cierto deterioro del estado de bienestar que se había logrado en los últimos 15 años, un país donde el tejido social, el tejido de contención social se viene deteriorando día a día y eso es notorio, no hay que ser sociólogo para poder darse cuenta. Uno camina por la calle y la calle está bastante habitada de gente durmiendo ahí, gente en situación de calle. Han empezado a pulular en nuestra ciudad las ollas populares, o sea, es importante ubicarnos en ese contexto social, porque capaz que el primer comienzo para repensarnos es ese, ¿no? El empezar a ubicarnos en qué contexto político, en qué contexto social, en qué contexto económico estamos llevando adelante nuestras actividades. Tal vez en los últimos tiempos, en el periodo prepandémico, quizá estuvimos omisos con eso y tal vez trabajábamos, pensábamos nuestras producciones, nuestras propuestas sin dialogar con ese contexto, y yo creo que hoy por hoy eso es imprescindible, es algo que no podemos obviar, ¿no? Acá tengo mi compu. Todo esto que decía, lo que a mí me parece que se está dando, que es ese deterioro del tejido de contención social, nos lleva a que estamos empezando a visualizar una sociedad más violenta. Creo que hay una sociedad más malhumorada, creo que nos ha cambiado el humor, por ejemplo, a los uruguayos. Y eso entonces, entender eso en ese contexto, el volver a la presencialidad, el volver a este tipo de instancias, a este tipo de actividades, el volver a encontrarse con el otro, en pensar en ese concepto que me parece bien interesante, que es el de la otredad, empezar a pensar fuertemente en el otro, es el punto de partida de todo para mí. Es desde ahí donde nosotros tenemos que ubicarnos, profundizar el concepto tribal, ¿no? Que la vida es con otros, la vida no es encerrados, la vida no es aislados, la vida no es confinados. Yo creo que todo eso ha generado unas secuelas, pero terribles, terribles, y que nos va a llevar un tiempo fuerte poder salirnos de esos, ¿no? Porque las secuelas a nivel psíquico de lo que ha dejado la pandemia, yo creo que es uno de los temas que también deberíamos abordar y tener presente en nuestros trabajos. Nosotros somos actores que podemos colaborar, podemos aportar desde nuestros trabajos a eso, pero tenemos que coincidir en el diagnóstico, tenemos que ponernos de acuerdo en ese diagnóstico de la realidad, al menos no obviarlo, tenerlo presente en nuestras temáticas. Eso para mí es como imprescindible. A mí lo que me pasó a nivel personal, teniendo una responsabilidad pública, básicamente fue eso, en padecer el no estar con otros, ¿no? Yo sigo pensando que la mejor definición de las artes escénicas es la definición de un arte presencial. Las artes escénicas precisan alguien que haga algo acá, alguien que lo mire en un mismo espacio. Y uno podría decir que la virtualidad genera un espacio también, pero como bien ha notado Octavio en algunas intervenciones que le he escuchado, él habla de la respiración, habla de los otros sentidos, y eso es lo que hace diferente a las artes presenciales de otras artes. Y bueno, nosotros nos hemos formado, nos hemos preparado, hemos vibrado, nos hemos emocionado, hemos estudiado para hacer esto. Yo particularmente no sé hacer otra cosa, o sea,
Entonces parto de que no me interesa, no me gusta, no me motiva y además no estoy preparado. Dicho todo esto, nosotros también como servidores públicos nos vimos en la obligación de estar en la primera línea de combate. Muchos hablan de una guerra. Habría que ver cuál era el enemigo en esta guerra, ¿no? Eso de repente es algo que podríamos discutir también. ¿Cuál es la verdadera guerra o lo que se evidencia después de este tiempo de pandemia, ¿no? Yo creo que lo que se evidencia sin dudas es que el mundo sigue siendo un mundo desigual y la pandemia lo que hizo fue evidenciar, sacarnos las máscaras, sacar todo, sacar la cámara negra y dejar el teatro pelado y decir, bueno, miren, este es el mundo que tenemos. Y bueno, como servidores públicos, en un contexto, como les decía, tan particular, donde el sector artístico independiente evidenció las carencias, el estado en el que estaba, principalmente los creadores, ¿no? En nuestro país particularmente, en los últimos años hubo inversiones fuertes en infraestructura, ¿no? ¿Sí? Uno puede decir que la infraestructura teatral de Montevideo, principalmente, un poco más del resto, un tanto más en el resto del país, se ha modificado, hubo recursos, pero nos dimos cuenta que cuando esos teatros se cerraron, cuando esos espacios se pararon, quienes quedaron en la nada fueron los realizadores, los creadores, y los creadores que no estaban dentro del sistema público, que por supuesto son la mayoría. Entonces creo que justamente una de las cosas que tenemos que repensar es eso, en poner el énfasis en quienes hacen, porque podemos tener cualquier espacio, se puede hacer todo, yo no voy a decirle nada que ustedes no sepan, pero se puede hacer teatro en los escombros de una guerra, en los escombros de un bombardeo, o sea, eso no nos importa, en eso somos como imparables e insaciables, somos una especie de gremlin, ¿no? La gente de teatro puede hacer teatro donde sea. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esos que son quienes realmente sostienen, que le dan vida a esos edificios, porque quedó evidenciado que los teatros cuando estuvieron cerrados se convirtieron en espacios sin sentido, ¿no? Nada, por más infraestructura, por más tecnología, por más todo, pero no estaba ni el espectador que tiene que ver, ni el artista que tiene que hacer, ¿no? Entonces, para mí eso es como muy importante. Y bueno, lo que nosotros nos definimos a hacer en ese periodo en el que estuvimos cerrados, uno de los objetivos fundamentales era tratar de generar desde nuestro lugar, que es un lugar muy pequeño en relación a lo que es todo el sistema de cultura del país, de aportar dentro de los recursos que teníamos, las cosas que generamos fueron dirigidas a tratar de generar aportes a la comunidad artística, y cada actividad que pensamos, la pensamos con la intención, primero que nada, de dar una mano a esos colegas, a esos trabajadores, trabajadoras del sector que realmente la pasaron muy mal y la siguen pasando mal, porque las secuelas todavía tienen como cierto pegue todavía, ¿no? Y todas las actividades que generamos fueron en ese sentido. Acá el compañero está muy ligado a Peter Brook, y yo esto lo reitero en cada oportunidad que he tenido de hablar sobre el tema, es que casi cuando empezó la pandemia había una entrevista que le hicieron en no sé qué medio, y bueno, fue con mucho interés a leer, a ver lo que decía el maestro respecto a lo que estaba pasando, y él dijo algo muy sencillo: bueno, no sé si es teatro o no, pero es lo que podemos hacer, y nosotros nos pusimos a hacer lo que podíamos hacer. Y en ese sentido, bueno, generamos algunos trabajos. El primero fue un trabajo que creo que estaba muy direccionado a impactar a nivel regional, a nivel continental, que fue un trabajo que hicimos con Redelae, con los compañeros de Redelae, que fue el Festival de Festivales. Y hicimos, bueno, un festival, creo que duró como, no sé, 3 o 4 días, donde cada uno de los festivales que integramos la red aportó un par de piezas, y armamos un festival internacional
online. Perdona, ¿fue un festival presencial online? No, online. Fue en plena, creo que fue en mayo, ¿no? Acá están los compañeros, mayo por ahí. Incluso el festival tuvo un brindis al final y todo. Tuvimos una noche de copas, donde cada uno frente a su pantallita puso una copa de vino, una copita de tequila. Y bueno, para eso también, para tratar de conectar, ¿no? De salir un poco, de romper ese aislamiento al que nos sometimos. Ayer pensaba cuando aterrizaba en Barajas, se me vieron un montón de imágenes. Coincidió que el 14 de marzo del 2020 habíamos estado unos días antes en De Feria y después habíamos ido a lo de Luciano, a Narón, y me dio como que salimos disparando. Creo que estaba Octavio, Claudio, Beatriz, bueno, éramos unos cuantos que estábamos de Latinoamérica y que habíamos quedado ahí medios con las dudas de si nos podíamos ir o no nos podíamos ir. Fue dramático el final de Ferias. Y ese día que nos embarcamos, me acuerdo, en Barajas no había absolutamente nadie. Es más, yo estaba con unos argentinos que estábamos esperando ahí y vi una cosa increíble, un lío a trompada limpia entre dos personas que estaban medio tomados. Se pelearon como si estuvieran en un bar, no vino absolutamente nadie. Imagínate, ¿no? Ahora levantás una mano en un aeropuerto, más preso. Aquello era pero increíble, ¿no? Y después llegar y someternos a un aislamiento de 14 días, me acuerdo que nos mandábamos mensajes, ¿cómo te sentís? ¿Qué te pasa? ¿Qué no te pasa? Fue duro y nos enfrentamos a eso, a lo desconocido. Y bueno, y desde la realización también nos enfrentamos a algo que no sabemos hacer, porque realmente el tema del audiovisual tiene otras lógicas, o sea, conceptualmente también es algo diferente y bueno, uno no está preparado. Y también, por supuesto, que en relación al audiovisual pesan otros presupuestos, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo una versión de La historia de un soldado de Stravinsky, una coproducción que tenemos entre diferentes unidades de la Intendencia y estábamos proyectando un registro audiovisual, y un registro audiovisual profesional nos cuesta de repente el 50% de lo que nos costó la producción del espectáculo. Por suerte hay un canal de la ciudad y vamos a poder llevar adelante eso sin costos y de la manera que tenemos que afrontarlo. Pero bueno, tiene como otras lógicas. Dicho esto, igual continuamos haciendo proyectos. Hicimos la producción de una serie teatral online que se llama Dos Hermanas. Lamentablemente esa no está colgada en nuestro canal de YouTube porque hemos tenido la oportunidad de que esa propuesta de internacionalizarla, porque también como somos porfiados, tratamos de trabajar a pesar en la internacionalización de las cosas que hacíamos, y tuvimos la suerte de que la serie fuera programada en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil. Entonces, bueno, lo tenemos un poco guardado el proyecto porque increíblemente nos siguen apareciendo propuestas para tener el trabajo. Entonces, bueno, no podemos regalar el trabajo en el canal, pero era bien interesante porque una actriz confinada en Uruguay y una actriz confinada en Río de Janeiro, literalmente confinadas, ellas estaban en esa situación, se enfrentaban a una situación que se daba en la casa de la que vivía en Río de Janeiro, que había supuestamente una persona adentro de la casa, bueno, y ahí se sucede toda una historia que está muy vinculada a una especie de thriller dramático. Y esa fue una serie que a mí me pasó algo muy particular, también me emocionó mucho enfrentarme a esa situación, porque traté de generarme un contexto teatral cuando la vi. Por supuesto no podía ir al teatro ese día de estreno, no estaba con los nervios de un estreno, ¿no? De que uno siempre está pendiente de que todo está bien, pero bueno, me encerré en un cuarto en mi casa, apagué la luz, me senté, me puse como en situación traté de que hubiera silencio, de que nadie entrara, y bueno, las primeras palabras, la primera aparición de la serie fue también como un respiro, decir, bueno, algo estamos haciendo, como decía el maestro, no es teatro, pero algo estamos haciendo, es lo que podemos hacer. Muy bien. Y de ahí bueno, fuimos generando algún que otro proyecto, teníamos todo preparado para en enero de este año. Nosotros hacemos una extensión del Festival Temporada Alta de Girona en Latinoamérica, conjuntamente con Timbre 4 de Buenos Aires y la Alianza Francesa de Lima. Este año va a ser, creo que la 8ª edición que vamos a hacer nosotros. Teníamos todo preparado para hacer un festival ahí medio mixto entre
entre algo presencial y algo virtual y definitivamente no pudimos abrir el teatro y había una propuesta que habíamos preparado que se llama Pecados Capitalistas, con una creadora uruguaya que tal vez ustedes conozcan, que se llama Marianela Morena. Habíamos hablado con Marianela a fines del año pasado y yo le dije, mira, me gustaría trabajar algo a nivel político, te tiro un titular, los pusilánimes. Y bueno, ella unos días después vino con esta propuesta que es Pecados Capitalistas, que es una especie de híbrido, ¿sí? Porque lo híbrido me parece algo que también ha transversalizado este tipo de nuevas propuestas que hemos planteado. Un híbrido performático, lo definía Marianela, es una entrevista en vivo a partir de los 7 pecados capitales a diferentes actores de la escena política del país. Entonces el político es entrevistado, se le da como disparador uno de los pecados capitales y ahí se genera un intercambio con la periodista con la participación e intervención de una actriz y un músico. La propuesta estaba pensada para ser en vivo, pero como cerró el teatro, tuvimos que hacerlo de forma virtual. Eso sí, está en el canal YouTube y la verdad que tuvo muy buenas repercusiones. Pero sucedió que en septiembre Manizales hace el festival presencial y hablamos con Octavio, le pareció interesante la propuesta y nos dimos el gusto en Colombia de hacerlo en vivo. Y realmente yo cuando vi una de las funciones, para mí fue así de una tensión terrible, ¿no? Porque un proyecto que si bien habíamos estrenado, que lo habíamos hecho, es esa la diferencia, ¿no? Había un interlocutor más en esa propuesta que era el público y que estaba ahí, que iba a reaccionar a las diferentes provocaciones que tanto la periodista como los artistas iban a meter ahí al político entrevistado. Gustavo, perdona que te interrumpa, Sí. lo digo por una cuestión de tiempo. Ya termino. Si te parece, paramos aquí y bueno, acabar. Ya Acaba termino. con calma y pasamos la palabra. Bueno, para cerrar, nosotros ahora nos vamos a dar el gusto de hacer 7 pecados capitalistas en vivo en Uruguay. Es más, ayer me acaban de confirmar que uno de los entrevistados va a ser el expresidente Pepe Mujica y bueno, para nosotros ya de pique genera como un atractivo interesante. Yo tenía, bueno, un videíto de 3 minutos, pero si querés lo dejo para después. Avanzamos un poquito y vemos cómo se va resolviendo. No hay problema, disculpen, pero me extendí. No, está perfecto, Gustavo. Lo que pasa es que yo como moderadora tengo Muy bien, tu rol es de moderar. Eso. Muy bien, muy bien. Soy la antipática de la fiesta. Para nada. Hassan, cuando quieras, Hassan, nos cuentas cómo repensamos nuestro futuro en las artes escénicas. Je commence par le commencement. Empiezo por el principio. Parce que vous allez entendre la même chose 2 fois. Escucharéis la misma cosa 2 veces. Donc je vais diminuer ce que je vais dire 2 fois. Entonces diré la mitad de las cosas que tengo que decir. Mais on dit chez moi que quand les remerciements reculent, l'ingratitude prend la place. En mi país decimos que cuando el agradecimiento viene a menos, empieza la ingratitud. Et moi, je ne veux pas que l'ingratitude prenne la place. Y yo no quiero que aquí haya ingratitud. Je vais remercier tous les organisateurs Entonces, du MAPAS. Quiero agradecer a toda la organización. Octavio, Mario, Béatrice, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas. Todas las personas que vemos y las personas que no vemos. Et merci de pouvoir partager le peu que je sais. Y espero poder compartir con ustedes todo lo que sé. Et il est petit, c'est une goutte d'eau dans l'océan des savoirs. Y todo lo que sé es una gota en el océano del saber. Mais si je le dis avec mon cœur. Pero lo voy a decir con mi corazón. Et je remercie mon collègue. Je ne vais pas répéter certaines choses dont il a parlé. C'est pour ça que j'ai pris des notes. A mi compañero, yo no voy a hablar, voy a hablar un poquito menos. J'aimerais intervenir sur 2 plans essentiels. Mi intervención se dividirá en 2 planos, en 2 partes. La partie, en tant que directeur de francophonie,
Yo soy director de Le Francophonie J'ai 2 festivals, y tengo 2 festivales. le Zébrides du printemps Las Zébrides de primavera et les Zébrides d'automne. y les Zébrides de otoño. Les Zébrides du printemps concernent les écritures dramatiques théâtrales francophones El primero es sobre las obras dramáticas francófonas et les Zébrides d'automne, c'est théâtre, danse, musique, mais sur la scène. y el segundo es sobre danza, teatro y música en el escenario. Et je dois travailler sur 88 pays. Yo tengo que trabajar en 84, 88, Oui, 88, pays, 88 88 países. Donc, parler de la pandémie, Entonces, hablar de la pandemia sur son impact sur les pays du Nord n'est pas la même chose sur les pays du Sud. no es la misma cosa cuando hablamos de los países del norte o de los países del sur. Et je vais différencier les deux. Entonces, voy a hacer una diferenciación entre las dos partes. Et quand la pandémie est arrivée, on devait travailler. Moi, je suis basé en France. Déjà, la France a beaucoup subventionné les artistes. Yo vivo en Francia y cuando la pandemia ha llegado, la Francia desde el principio ha empezado a ayudar a los artistas a nivel económico. Ils ont décidé que tous les théâtres devaient honorer leur engagement vis-à-vis des artistes, même si les artistes n'avaient pas joué, on devait payer. De hecho, aunque los artistas no pudieran actuar, el Estado ha decidido que debían cobrar igualmente. Et l'État a payé. Y así ha sido, el Estado les ha pagado. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit les artistes qui peuvent encore prendre ce temps pour faire de la recherche, du travail, ça aussi c'est payé. Y la segunda medida del Estado ha sido que los artistas que estaban investigando o preparando una obra también estarían cobrando. Mais malgré tout, il y avait quand même un grand problème parce que ceux qui avaient été dans du spectacle vivant et ceux qui n'étaient pas dans du spectacle vivant, cinéma, télévision, autre chose, c'était 2 types d'artistes différents. No obstante, sí que la situación ha sido problemática porque había 2 tipos de artistas, los que actúan en espectáculos en directo y los que actúan en espectáculos no en directo. En ese caso, de cinéma, por ejemplo. Cinéma, Por télévision. ejemplo, los actores de cine y de televisión. On a demandé à des gens qui avaient l'habitude d'être en direct avec le public, d'être en direct avec les caméras. Entonces, a los artistas que normalmente actuaban frente a un público, les hemos pedido que actuaran frente a una cámara. Et on sait bien que le résultat d'une représentation publique, le résultat, Sabemos que el resultado de un espectáculo con un público dépend des acteurs, mais aussi de la réaction du public. C'est un moment cathédral qui se construit ensemble. no depende solo del actor o de la actriz, sino del público y de la relación que se crea entre las dos partes. Et donc, les artistes qui étaient filmés, qui n'avaient pas de public, il y avait un impact sur la qualité du travail sur scène. Entonces, los actores que debían actuar frente a una cámara, en lugar de tener un público, se veían afectados y la calidad se veía afectada de su actuación. Et sans compter des moyens de captation. Celui qui a plus d'argent pour capter avec plusieurs caméras n'a pas le même résultat que celui qui a une caméra. Donc ça fait aussi même des artistes à plusieurs niveaux. Eso ha creado desigualdades y artistas con más y menos recursos, porque desde luego la actuación de un actor, de un artista no es la misma si tiene una sola cámara que muchas cámaras, entonces depende también de sus medios, de sus recursos. Et c'est la même chose sur la qualité de la plateforme de diffusion. Donc ça, tout ça, la pandémie, déjà il y avait plusieurs niveaux dans les artistes, mais la pandémie encore a creusé cette différence-là.
Entonces, si ya antes de la pandemia habían diferentes niveles de ser artista, diferentes maneras de ser artista, la pandemia lo ha acentuado. Et ça, c'est dans le cas où il y a les moyens. Y este es en el caso en el que alguien tenga los medios. Il y a tout l'argent, il y a tout. Si alguien tiene dinero, pues puede tener lo que quiere. Le deuxième cas, En el segundo caso, on a dit l'apologie du numérique. Tout le monde dit c'est super le numérique. Moi-même, je dis c'est super le numérique. vivimos en una época donde lo digital es lo primero. Mais dans certaines parties de l'Afrique, il n'y a même pas d'électricité. Pero On hay parle d'Internet. partes de África donde no hay ni siquiera electricidad, no solo internet. Donc, ils diffusent comment? Entonces, ¿cómo se hace la difusión? Donc, ça fait encore une culture à deux vitesses. Esto genera una cultura a dos velocidades. Et il y a ceux qui ont les moyens financiers, matériels, et ceux qui n'en ont pas. Donc, ils ont été exclus complètement du circuit mondial de la culture. Por un lado, quien tiene los medios económicos y por el otro, quien no los tiene, se queda totalmente excluido. Et je vais aller sur l'aspect politique vite de la chose. Pasaré por el aspecto político rápidamente. Dans mon festival, je programme à peu près 40 nationalités différentes par édition. En mi festival, en la programación, hay 40 nacionalidades. Mais certains avaient plus facilement le visa que d'autres. Para algunos es más fácil conseguir el visado que para otros. Sans pandémie, quand il n'y a pas de pandémie. Obviando la pandemia, incluso ya antes era así. Avec la pandémie, ils ont utilisé la pandémie pour encore plus serrer. Ahora con la pandemia, las autoridades han hecho más estrecho todavía el criterio para conceder los visados. Et c'est vraiment une utilisation frauduleuse et malhonnête Y eso es des politiques. absolutamente fraudulento por parte de las autoridades políticas. Ouais. Et cette utilisation a fait qu'aujourd'hui, on dit tous, oui, c'est facile pour quelqu'un d'envoyer son spectacle par numérique de l'autre côté. Oui, oui, on nous fait croire à ça. Mais qui gagne? Entonces, sí, podemos pensar que cuando la difusión es a nivel digital, pues que todo va a ser fácil, Mais qui gagne? pero hay gente que está ganando con eso. C'est les grandes maisons de communication. Son las grandes casas de comunicación, las grandes agencias de comunicación. C'est ça, c'est eux qui gagnent. Son ellos los que están Mais nous, ganando de esta situación. Nous, on perd dans nos rencontres. Pero nosotros estamos perdiendo encuentros. Rien ne vaut ça, ce moment-là. Rien ne vaut ce moment. Y en este momento no hay nada que se pueda hacer. Et donc, là, je vais parler long parce qu'on peut développer ces choses. Me gustaría desarrollar más este tema. Ce qu'il a dit, rien ne peut changer nos histoires, nos rencontres, mais il faut faire attention qu'on ne nous manipule pas, qu'on ne nous dévie pas. Hay que estar muy atentos a no ser manipulados. Que tout ne peut pas être numérique. No todo puede ser digital. Et que si le spectacle vivant a besoin de la chair, y el espectáculo necesita la carne, la presencia física. Et que ça joue sur la qualité, l'objet de création qu'on fait. Porque eso influye muchísimo en la calidad de lo que uno hace. Je vais m'arrêter là pour le moment parce que s'il y a des réactions, il y en a plein, on peut dire 10 000 choses là-dessus. Ahora voy a parar. Me gustaría que hubiese una pequeña interacción.
Ici aussi, je ne sais pas si, parce que je peux en parler toute la journée. Si me dejan, hablo todo el día sobre esto. Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Merci beaucoup. De hecho, el COVID nos sigue afectando tanto que no lo hemos dicho al principio, pero aquí tendría que haber otro ponente más, que era un representante de Argentina, que se llama Gustavo Buano, y les han prohibido la salida a los altos funcionarios del gobierno argentino por el tema del COVID. O sea que sí que sigue siendo un tema que lo tenemos muy presente. Yo diría que de las cosas que habéis relatado, que me parecen dos vivencias muy interesantes, como no está Argentina, yo cuento muy brevemente la española. La española, sabéis que estamos en los países del norte, pero al sur, con lo cual mezclamos un poco lo que sucede en el norte con lo que sucede en otras realidades. Aquí lo que pasó, para los que no sois de aquí, es que se mantuvieron, pasados los 3 meses, el sector se unió, tanto la música, todas las artes en vivo, se unió para pedir que los teatros se mantuvieran abiertos y la gente pudiera seguir trabajando, porque efectivamente, como pasa en Uruguay, la parte más desprotegida de todos los componentes del sector de artes escénicas eran nuevamente los artistas. De hecho, ahora la pandemia ha servido para esto, se está avanzando en el Estatuto del Artista y parece que ya la cosa va a más, pero de momento cuando llegó la pandemia no teníamos nada. Yo os pediría, o me quedo con 2 temas que si queréis os vuelvo a lanzar o vosotros habláis. Uno es precisamente este de la desprotección del artista y cómo podemos hacer, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque también somos viajeros, los artistas queremos estar en confluencia con otras realidades y como bien ha dicho Hassan, si antes de la pandemia era complicado para muchas personas obtener visados, después de la pandemia todavía se complica más, con lo cual entiendo que debería haber una visión del artista a nivel internacional. Y la segunda parte es, ¿vosotros creéis que esta parte que hemos tenido que asumir, que los dos habéis asumido como responsables de vuestros teatros y de vuestros festivales, de tener que trabajar a través de audiovisual y en vivo, ¿creéis que esto es algo que viene para quedarse? ¿Creéis que esto es algo que podemos salvar? Porque Gustavo decía al principio, antes de iniciar el debate, que él cree en las artes en vivo y que lo demás le parece que no tiene mucho sentido en este medio, sobre todo en el medio teatral. La música entiendo que sí, que tiene esa posibilidad de desarrollo, pero en el teatro no. Entonces, todo esto que en España, por ejemplo, ahora tenemos digamos, un mandato europeo y es entrar mucho en el mundo tecnológico y digitalizar las empresas y ir hacia un mundo digital. Entonces, dentro del sistema de funcionamiento de una empresa se entiende, pero ¿cómo podríamos traducir eso si es que tiene una traducción? La digitalización del arte escénico, si es que la tiene, ¿o son 2 cosas incompatibles? ¿Respondo? Sí. Por algo hacemos teatro y el teatro, a lo que ha tenido durante la historia de su existencia, como mínimo, es ese encuentro entre alguien que se pone a hacer algo y alguien que lo ve en un mismo espacio. Y yo sigo defendiendo esa idea y no es que esté negado a la incorporación de la tecnología al espectáculo, porque de hecho la tecnología ha penetrado al espectáculo todo el tiempo, pero creo que son cosas diferentes y a mí me parece que nosotros tenemos que resistirnos a eso. Tenemos que bregar porque justamente el teatro siga siendo ese encuentro. Yo creo que incluso en otras actividades de la vida está pasando que a la gente le cuesta encontrarse. Entonces nosotros no podemos sumarnos a eso que el sistema pretende, que estemos cada vez más aislados, que cada uno esté en su mundo, en su micromundo, ¿no? Estos Netflix, estas plataformas que aparecieron, le han salido a combatir un espacio al cine como lugar de encuentro. Bueno, yo digo, como teatro no nos sumemos a eso, tratemos de resistirnos, ¿no? Y ni que hablar que desde el punto de vista expresivo, para mí sigue siendo magnífico justamente lo que hablaba acá el compañero del tema de la carne, ¿no? De ver a alguien que está ahí vivo, porque hay otras cosas, ¿no? Por supuesto que se puede llegar a productos que pueden ser interesantes y que pueden apoyar, pero que tampoco es nuevo. La otra vez mirando en Film Nanats veía
un pedacito de la fierecilla domada del Festival Shakespeare al Parque que hacen en Nueva York 30 años atrás, Meryl Streep, Raúl Juliá. Sí, muy bien hecho, pero está, o sea, no estamos inventando nada con eso. Tiene que ser auxiliar. Yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en militantes del arte en vivo, del arte presencial. Yo lo confieso particularmente, es lo que sé, del otro no sé, y a mí me gusta respetar las experticias. El mundo audiovisual tiene otras lógicas, tiene otros componentes, por algo estamos donde estamos. Para nosotros fue muy importante también preguntarle a los artistas qué había que hacer, un poco inspirados o tomando como provocación el libro de Lenin, ¿Qué hacer? Hicimos un ciclo que se llamó ¿Qué hacer?, que lo tenemos colgado en el canal nuestro de YouTube, y le preguntamos a 30 artistas que habían pasado en la última década por la sala Verdi, qué había que hacer. Y a mí me gustaría compartir uno que dura 3 minutos porque es bastante lindo lo que dice una buena actriz que tenemos en Uruguay que se llama Carla Moscatelli, y quería compartirles un poquito para que vieran ese trabajo que hicimos. Son 30 testimonios a 30 artistas y esos sí están colgados en el canal. Y bueno, lo pasamos ahí. Vieron, en el teatro este tiempo sería un tiempo que no nos permitiríamos. Sería terrible que un actor quede así. Pero mientras empieza el vídeo, Gustavo, entonces, vosotros seguís manteniendo un canal de YouTube para comunicaros Lo tenemos, con el sí, pero público. bueno, trabajando como apoyo, no es la base de nuestro trabajo, porque además, insisto, el audiovisual a nivel presupuestal, cada actividad que hicimos, para nosotros fue significativo. Ahora mismo vamos a hacer esta versión presencial de Pecados Capitalistas y realmente no creo que lo vayamos a poder hacer a nivel para poner en el canal, ¿no? Porque no nos dan los números. Ya. Si podemos desde el principio... ¿Qué hacer? Bueno, yo me preguntaba en momentos tan difíciles donde parece que no hay solución, algo que pareciera ser tan inútil como el arte, nos permite rescatarnos, nos permite analizar, nos permite pensar, reflexionar. Ionesco dice que la poesía, la capacidad de pensar, de crear, son tan importantes como respirar. Y que vivir es respirar y no evadir la vida. En este momento está el teatro hace más de un año con sus salas cerradas y las artistas vivimos de una entrada. Hay compañeras y compañeros que están pasándola muy mal, que no llegan a comer cada día. No estamos hablando de llegar a fin de mes, como era una realidad que teníamos los artistas, ¿no? Entonces, en este momento yo pienso que hay 2 acciones, una que es urgente, que es la intervención del Estado para asegurar los derechos básicos de todas y todos, y especialmente de los artistas, y una segunda que es constante, que es día a día y que es de todo el tiempo, que es una reflexión sobre el arte, sobre la importancia de algo que aparentemente no sirve para nada. De pensar cómo a través del arte nosotros podemos pensar una realidad diferente, podemos imaginar, sobre todo en el teatro, mundos posibles, una sociedad más justa, más diversa. Y para cerrar con Ionesco, que es un dramaturgo que a mí me encanta y que me hace reflexionar mucho, él dice que comprender la utilidad de lo inútil y la inutilidad de lo útil si no comprendemos eso no podemos comprender el arte. Y un país que no entiende el arte es un país de esclavos, de robots. Es un país donde la gente no sonríe, la gente no ríe. Es un país sin espíritu, sin humorismo. Es un país donde hay cólera y donde hay odio. Pues muchas gracias, Gustavo. Hassan... No tengo nada más para agregar.
Alors, est-ce que, parce que dans ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de questions. La question, c'est est-ce que je pense que le numérique a... Entonces, ¿puede repetir la pregunta? Parce qu'il y a- Como han habido Sí, pues, planteaba dos cuestiones. Una era la cuestión del artista, de cómo proteger al artista a nivel nacional. En distintos países hay muy distintas realidades según norte-sur, según estás en el sur del norte o en el norte del sur. Y la otra era si digitalizamos, si es posible digitalizar el arte escénico o seguir empleando herramientas digitales, si tiene sentido o no lo tiene en el ámbito del arte escénico. Bon. Alors, comment protéger les artistes du Sud? En fait, je pense que les artistes du Sud doivent commencer eux-mêmes par s'autoprotéger. los artistas del sur, ¿cómo protegerlos? Pues son ellos los que deben protegerse. Comment? ¿Cómo? Il faut que les artistes du Sud, dans leur création, ne pensent pas au Nord pour la diffusion, déjà. Pues cuando ellos crean, no deben pensar en el norte, cuando piensan en la difusión de su arte. Déjà, parce que le Sud a des milliards de personnes. Il y a un public dans le Sud. Mais le Sud, beaucoup d'artistes du Sud, la volonté c'est d'aller au Nord. Porque en el sur también hay mucho público, pero la voluntad, la intención de muchos artistas del sur es de irse al norte. Et donc, ça va d'abord de leur volonté de création pour leur public, c'est des millions, et ils ont commencé avec la pandémie, parce qu'ils ont vu que c'était fermé, le Nord. Entonces, la pandemia, sí, algo bueno ha tenido, es que los artistas del sur han empezado a crear para el público del sur sin pensar en el norte, que en ese momento estaba cerrado. Mais ils ont commencé à le faire maintenant avec la pandémie, puisque le Nord était fermé. El norte estaba cerrado a causa de la pandemia y han empezado a crear para el público del sur. Et donc, ça a créé des mouvements internes dans le pays. Et dans l'Afrique, j'étais à une réunion au mois d'octobre où Entonces, esto ha empezado a crear unos movimientos en África y yo he ido a una reunión en octubre où il y a eu la réunion pour le réseautage de toute l'Afrique de l'Ouest en spectacle vivant à Ouagadougou, au Burkina Faso. donde hemos hablado de los objetivos y resultados del arte escénico en el África de la parte occidental del país. Et ils ont commencé c'est la pandémie qui a favorisé cette réflexion. Y es con la pandemia que hemos comenzado a reflexionar sobre eso. Et il y a eu commencé à avoir des mouvements politiques des artistes pour que les États, les responsables, les chefs d'État prennent des décisions pour les pays. Entonces los artistas, gracias a esta nueva situación, han empezado a generar acciones a nivel político porque los gobiernos tomaran medidas. Et ça a créé autre chose. Je pense que mon collègue a soulevé ça. C'est qu'on est parti, on était obligé d'inventer d'autres formes de spectacle. Y yo creo que mi compañero Gustavo ya ha comentado que eso ha sido un impulso para crear nuevas formas de arte. Et on a encore eu plus d'inventivité par rapport aux notions d'espace de représentation. Sobre todo en lo que se refiere a los espacios de representación. Et donc, cette pandémie, s'il y a quelque chose de positif dans la pandémie, pour les artistes du Sud, c'est ça. Entonces, si algo bueno ha tenido la pandemia para los artistas del sur, ha sido esto. Ajá. Deuxième question, La est-ce que segunda cuestión, le numérique doit perdurer par rapport si la digitalización de las artes escénicas es posible, es proponible. Je ne veux pas mettre en conflit le numérique et le spectacle vivant. Je ne veux pas le faire. No quiero crear un conflicto entre lo digital y las artes escénicas.
je dis la mauvaise utilisation de toute chose ou la bonne utilisation de toute chose est positive. Pero la utilización de algo, en este caso de la digitalización, puede ser positiva o negativa. Et quand on prend, par exemple, tout ce qui est numérique comme objet, comme un plus à la création, déjà, c'est important. Lo digital puede aportar cosas interesantes a la creación. Théâtrale. On a vu tellement de spectacles maintenant avec du numérique là-dedans. Donc, on ne peut pas dire qu'on met le numérique de côté. On a besoin du numérique. C'est de nouvelles écritures scéniques. No podemos prescindir de lo digital. Y de hecho, hemos asistido a muchos espectáculos que utilizan esta herramienta. Mais on confond la diffusion du spectacle et la création du spectacle. Pero no confundamos la difusión con la creación. Et la création a besoin du numérique. La creación aujourd'hui. ha seguramente necesidad de lo digital. Alors, je ne peux pas savoir si les créateurs qui vont venir vont continuer avec ça, je ne sais pas. Puisqu'il y a 20 ans, on ne l'utilisait pas. No puedo saber si los próximos artistas seguirán utilizando la herramienta digital, porque hace 20 años nadie la utilizaba. Qu'est-ce qu'on fait du numérique dans la création? Est-ce qu'on l'utilise parce que c'est la mode? Habría que ver ¿por qué utilizamos lo digital en la creación artística? ¿Es que es una moda? Ou c'est parce que c'est nécessaire sur la narration de l'histoire? ¿O es necesaria y funcional a la narración? Donc, on est là. Et moi, je dis, pour finir, nous sommes, parce que ça va être compliqué, donc... Y para terminar, diré, nous somos les ancêtres los ancestros des futurs contemporains. de los futuros contemporáneos. Voilà. Sin duda. Sans doute. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que también en España ha sucedido algo positivo con la pandemia y ha sido precisamente esta colaboración entre todas las asociaciones que reúnen a los artistas y trabajadores de las artes en vivo y han conseguido poner en valor el arte escénico, poner en valor la cultura y que entre dentro de los planes políticos y desarrollar, como he comentado antes, el Estatuto del Artista. Y si queréis, para terminar, queda poquito, pero a mí me gustaría, si tenéis preguntas para hacerles a nuestros dos invitados, abrimos un pequeño turno de preguntas relacionadas con el tema, si os parece. Fin. Hay mucho tímido en esta sala. Ils ont des masques, donc ils peuvent. Perdón. Tienen las máscaras, así que eso no ayuda. Sí, sí, he leído tarde un mensaje en el que nos podíamos quitar las máscaras para hablar. Yo pregunté al principio y me han dicho que no, pero bueno, ya. Luego si queréis nos las quitamos para que le veáis las caras. Te escuchamos, Iván. ¿Me escucháis, no? Sí. Si te pones de pie, igual te Espera, oyen es que desde hay el que fondo darle también. a otro botón. Pasa que igual te quieren grabar, Por eso. es posible. Manteniendo pulsado. ¿Está encendido? Es que puede que esté Bueno, apagado. hablo alto, ¿no? Ya está. Es que está apagado. Es una pregunta muy Ya rápida. viene el micrófono. Y ahora el otro botón. Ese. Ahí. Bueno, buenos días. Me gustaría en concreto hacer una pregunta a Hassan Kouyaté. y justamente cuando hablaba de las medidas y de cómo se han organizado los artistas del sur, me gustaría saber qué se ha hecho en concreto en su país, en Burkina Faso. Traduis toi-même. Bonjour. En fait, quand il parlait de la façon dont les artistes sont organisés dans les pays du Sud, plus particulièrement en Afrique et en Burkina Faso, et j'aimerais bien savoir
Quelles actions ont mené à bien les artistes au Burkina? Alors, je vais le faire traduire directement, comme tu veux. Alors, le Burkina est un cas particulier en Afrique. Le Burkina Est un cas particulier en Afrique. el Burkina es un país peculiar en África. C'est un pays apparemment qui a moins de moyens que beaucoup de pays, Parece que tiene menos medios que otros países, mais c'est un pays qui a mis l'art et la culture au cœur de son développement. sin embargo es un país que ha puesto la cultura al centro de su desarrollo. Et c'est un pays, contrairement à plusieurs pays d'Afrique, où il y a des statuts d'artistes déjà. Y tenemos, contrariamente a otros países africanos, unos estatutos de artistas, Amateurs, professionnels. tanto amateur como profesionales. C'est un pays, aujourd'hui, officiellement, il y a un festival international en moyenne tous les 12 jours. Tenemos, es un país donde cada 12, Officiellement, et c'est le texte, il y a un festival international tous les 12 jours. Chaque 12 jours, en moyenne, il y a un festival en nuestro international. país tenemos un festival internacional cada 12 días. Se ha calculado. Et au mois de juillet, Y en el mes de julio, malgré la pandémie, a pesar de la pandemia, il y a 36 compagnies du Burkina Faso qui sont passées par Paris pour aller en tournée. han habido 36 compañías teatrales que, Passées par Paris han pasado por París, pour partir en tournée. han ido de Burkina Faso a París para ir de gira. 36, 36, malgré la a pandémie. pesar de la pandemia. Ça montre la vitalité de la création là-bas. Esto demuestra la vitalidad, la vida que tiene la creatividad en Burkina Faso. C'est un des rares pays où on peut voir un même spectacle pendant un mois d'affilée dans la salle et c'est plein. Y en Burkina Faso pueden ver un espectáculo durante un mes y todos los días está lleno, está agotado. Et parce que je vais parler, parce qu'il sait comment ça se passe, c'est pour ça qu'il veut que j'en parle. Él sabe ya cómo funciona eso. Et on a, le travail culturel et artistique est fait depuis l'école primaire. El trabajo artístico se empieza desde la escuela primaria. Et, et dans chaque école, comme c'est presque dans le modèle cubain, tout le monde doit apprendre quelque chose de culturel. Y en cada escuela, desde la primaria, los niños y niñas deben aprender algo creativo y cultural desde el principio, así como se hace en Cuba. Et on te donne la nécessité de la culture pour ta survie. Entonces, las personas crecen con una necesidad de cultura para sobrevivir. Et donc, pendant la pandémie, pour accélérer, accentuer cette dynamique, Entonces, durante la pandemia, para acelerar esta dinámica, ils ont pris 1% sur toutes les téléphonies et ils ont distribué aux artistes. pardon, Ils ont pris 1% Ajá. sur Orange, Telcom, tous les trucs, la manne téléphonique, 1%, l'État a pris et distribué aux artistes. Y Para la entonces, pandemia. como medida, durante la pandemia, el Estado ha, no sabría cómo... Destinado. ¿Eh? Destinado, ¿no? Destinado el 1%. 1% de las ganancias de las compañías telefónicas a los artistas. Et les compagnies téléphoniques qui ne voulaient pas faire cette solidarité avec les artistes, l'État prenait leur licence. Y Ferme. para las compañías que no querían colaborar, el Estado ha revocado su licencia, Retirado. su permiso. Oui. Muy Donc, interesante. ça a mené une grande dynamique. Et maintenant,
comme la pandémie, c'est devenu une règle, maintenant toutes les compagnies de téléphone doivent donner 1% pour la création artistique. Y a partir de la pandemia esto se ha convertido en una regla constante, se sigue haciendo. Voilà. Qué bien, qué bien. Eso es todo. Qué buena Buena nota. experiencia, hay que anotarlo, Gustavo, Sí, très y para bien. aquí también. Sí. Puede prendre des notes en Bueno, español. si queréis una última pregunta, porque ya yo creo que tenemos que ir acabando. ¿No? Pues muchísimas gracias, sobre todo a Mapas. Creo que en estos tiempos de pandemia estos esfuerzos de juntarnos y reflexionar son fundamentales. Yo quiero acabar con una nota de esperanza. Yo también creo que la pandemia sirve, ya antes la UNESCO estaba planteando que la cultura forma parte de los planes de la economía sostenible y que va a ser un elemento fundamental de desarrollo en los países. El ejemplo que ha puesto Hassan me parece súper interesante y creo que tenemos un gran camino por recorrer y que entre todos tenemos que impulsarlo, pero tenemos que situar a la cultura en el centro de nuestros proyectos económicos, sociales y educativos en el futuro. Y muchísimas gracias a Gustavo y a Hassan por vuestras aportaciones y a toda la organización de Mapas y a vosotros por la asistencia. Gracias. Ah, oui. Merci à vous, merci Gracias a encore ustedes. merci à ma traductrice. A ver, Et merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles. gracias al público por habernos escuchado. Et je vous invite à voir Congo Jazz Band, une pièce que j'ai montée ce soir au Mapas. Et c'est une pièce politique aussi, et j'aimerais, si vous voulez, qu'on ait la discussion après avec ça. Mais c'est où la pièce de Seisi? C'est ici. Teatro Cuyas. Y les invito Ok. a asistir esta noche a un espectáculo teatral. ¿Es el autor? C'est moi le metteur en scène. El director, el realizador es Hassan y será esta noche el Teatro Cuyas. ¿A qué hora? A las 8:30. A las 9:15. Congo Jazz Congo Band, Jazz c'est une pièce Band. politique. Es una pieza de teatro política, Totalement politique. de carácter muy político. C'est la colonisation du Congo La colonización del Congo par le roi Léopold II de desde Belgique, del rey Leopoldo de Bélgica, et ce qui a amené le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. que ha Que ha venido acarreado de- la división de África entre el Congo belga y el resto del país. Pendant la conférence de Berlin, l'Afrique a été divisée à partir de cette histoire. A partir de esta historia, con la conferencia de Berlín, el África ha sido dividida. Je tiens à ça pour la question politique plus que pour le théâtre. De hecho, a mí lo que me interesa más de esta pieza es el contenido político, más que la pieza en sí a nivel teatral. Ça, on s'en fout. Pues ahí estaremos. Merci. Merci. Muchas gracias.